La clasificación más peligrosa en el universo conocido era la clase 15. Nada sobrevivía en los mundos mortales de clase 15, salvo los propios mundos mortales. E incluso ellos parecían sentirse algo culpables por su existencia. Eran planetas donde la lluvia era ácido, el aire veneno y el suelo tenía una venganza personal contra cualquier cosa con pulso. Entonces llegaron los humanos. Brix Louis Grundletorp había sido coordinador senior de evaluación de amenazas en la Oficina Galáctica de Peligros realmente muy serios durante exactamente 473 años, 2 meses y 16 días cuando su comprensión de la realidad decidió hacer las maletas y marcharse sin aviso. Estaba sentado en su silla ergonómicamente imposible, con los tentáculos alrededor de una taza de algo que olía a decepción húmeda, cuando el informe aterrizó en su escritorio con el sonido de un pequeño apocalipsis. Imposible, murmuró, con su tallo ocular principal temblando con la energía nerviosa reservada para ganadores de lotería o quienes descubren que han llevado la ropa interior al revés durante una década. El informe lo presentó la nave exploradora Pánico Innecesario, que había estado observando rutinariamente a una especie autodenominada humana en un planeta designado Terror. Procedimiento estándar para civilizaciones recién descubiertas. Evaluar su nivel de amenaza, archivar el papeleo, añadirlos al censo galáctico de cosas que existen y seguir con la vida. Pero este informe sugería que los humanos habían convertido Kepler 442b, un mundo mortal de clase 15 donde la atmósfera era odio concentrado y la fauna consistía en criaturas que podían matarte con una mirada torcida, en lo que llamaban alegremente un resort de vacaciones tropicales. El tallo ocular secundario de Brix comenzó a temblar solidario con el primero. Según las observaciones cada vez más histéricas de Pánico Innecesario, los humanos no solo habían sobrevivido a la atmósfera ácida de Kepler 442b, sino que habían instalado algo llamado piscinas infinitas, donde flotaban en el líquido corrosivo mientras bebían cócteles coloridos con sombrillitas. El informe mencionaba que varios humanos practicaban algo llamado salto base en los famosos cañones del vacío del planeta, donde vientos que podían arrancar la carne en segundos los hacían reír. Esto no puede ser cierto, dijo Brice Louis a nadie en particular, lo cual era afortunado porque nadie en particular lo escuchaba. Revisó los archivos de datos, cada uno más imposible que el anterior. Los humanos habían construido un parque acuático en Ragnarok Prime, donde el agua estaba clasificada como arma de destrucción masiva. Habían establecido un resort de esquí en Frostbite Alpha, donde la nieve era desesperación cristalizada y la temperatura podía congelar pensamientos a medio formar. Habían abierto un restaurante en Helios Maximus, un mundo donde la superficie era tan caliente que derretía las buenas intenciones. Lo peor, lo absolutamente peor, era que otras especies comenzaban a visitar esos lugares. El informe incluía videos testimoniales de una familia de sefiranos que había disfrutado su escapada romántica a lo que antes se conocía como los jardines de tortura del sufrimiento eterno. 5 estrellas, exclamó el padre en el video, con sus 4 cabezas asintiendo entusiasmadas. A los niños les encantaron los toboganes de lava. El pequeño Skisbird no para de hablar del momento en que casi fue disuelto por la cascada ácida. Volveremos el próximo año. La taza de café de Brix explotó en su agarre. Las implicaciones eran abrumadoras. Si los humanos podían convertir mundos mortales de clase 15 en destinos turísticos, ¿qué eran los humanos mismos? La escala universal de amenazas solo llegaba hasta la clase 15, porque nada podía ser más peligroso que un mundo mortal de clase 15. Su dispositivo de comunicación comenzó a emitir un sonido que sugería pánico urgente desde múltiples direcciones. Llegaban mensajes de todos los rincones de la galaxia. La Junta de Turismo de Andrómeda pedía actualizaciones de clasificación inmediatas. El Consorcio de Seguros de Expectativas Razonables presentaba una queja formal por el aumento repentino en reclamaciones de turismo de aventura. La Sociedad Filosófica de Cosas que Tienen Sentido exigía una sesión de emergencia para discutir la aparente ruptura de la causalidad. Pero el mensaje que hizo que los tallos oculares restantes de Brix se unieran a la fiesta del temblor nervioso fue del director Maximilian Catastrophe, jefe de la Oficina Galáctica de Peligros realmente muy serios. Reunión de emergencia ahora. Trae antiácidos. Brix miró su taza rota,
los informes imposibles y el pequeño charco de lo que ahora reconocía como su propio sudor nervioso en el escritorio. En 473 años, 2 meses y 16 días catalogando las cosas más peligrosas del universo, nunca había encontrado algo que lo hiciera cuestionar la naturaleza fundamental de la realidad. Hasta ahora, los humanos habían roto el sistema de archivo del universo, y de alguna manera, lo habían hecho convirtiendo los lugares más aterradores en destinos vacacionales familiares. Bueno, dijo Briggs a su reflejo en el charco de sudor nervioso, supongo que vamos a necesitar una clase 16. La sala de reuniones de emergencias de catástrofes galácticas había sido diseñada por alguien que creía que la ansiedad debía ser un rasgo arquitectónico. Las paredes estaban pintadas de un beige que podía inducir pavor existencial en un orador motivacional, y la iluminación estaba calibrada para hacer que todos parecieran estar asistiendo a su propio funeral. El director Maximilian Catastrophe estaba al frente de una mesa más larga que la órbita de muchos planetas, sus 17 ojos escaneando a los representantes de las 42 especies supuestamente más inteligentes de la galaxia. Su nombre no era realmente Maximilian Catastrophe. Así lo llamaban todos tras el gran desastre de archivo de 2847, cuando clasificó accidentalmente un zoológico infantil como un evento de extinción de clase 12. Seres gentiles, comenzó Maximilian, con una voz que cargaba el peso de alguien que acababa de descubrir que las matemáticas habían dejado de funcionar. Tenemos un problema. Los delegados se movieron incómodos. Cuando el director de catástrofes galácticas decía que había un problema, usualmente significaba que las leyes de la física estaban presentando una queja. Hace 3 días, continuó Maximilian, nuestro sistema de clasificación encontró algo que no debería, no podría y absolutamente no debe existir. Los humanos han logrado hacer que los mundos mortales de clase 15 sean agradables. Un jadeo colectivo resonó en la sala, seguido por el sonido del embajador Fiberti Gibit del Consorcio de Pensamientos Racionales desmayándose en su suministro de oxígeno de emergencia. Imposible, chilló la representante Bob Levatem de la Alianza de Especies Cautelosas, agitando sus 6 brazos con el dramatismo reservado para cantantes de ópera teniendo crisis nerviosas. Nada hace que los mundos mortales de clase 15 sean agradables. Por eso son clase 15. Briggs activó la pantalla holográfica y la sala se llenó de imágenes que hicieron que varios delegados cuestionaran sus elecciones de vida. Había un niño humano, de no más de 10 años, construyendo castillos de arena en una playa donde la arena estaba hecha de gritos cristalizados. El niño reía. Esto, anunció Brice Leuib con el tono de alguien dando un elogio al sentido común, es lo que los humanos llaman un día divertido en la playa en la península del desespero, antes conocida como la costa de la fatalidad inevitable. El holograma cambió. Para mostrar a un grupo de ancianos humanos jugando algo llamado voleibol en un área donde la gravedad fluctuaba aleatoriamente entre aplastante y sin peso. Una abuela particularmente ágil acababa de golpear la pelota tan fuerte que creó una pequeña grieta dimensional. «Buen tiro, Ethel», se la oyó gritar mientras la realidad se doblaba alrededor de su saque. El profesor piensa mucho de la Academia de Expectativas Razonables se levantó en sus 3 piernas, su compostura habitual rompiéndose como un huevo en una licuadora. Esto es una locura. ¿Cómo sobreviven? ¿Dónde están sus trajes protectores, sus escudos contra radiación, su sentido común? Ese es el punto, respondió Briggs, mostrando otra imagen de humanos teniendo un barbacoa dentro de un volcán activo. No parecen necesitar nada de eso. El holograma mostró a una humana llamada Belinda Jenkins metiendo la mano en lava fundida para recuperar un utensilio de cocina. Lo sacó, sacudió el magma sobrante y siguió asando algo que aún intentaba escapar. La lava está un poco picante hoy, gritó alegremente a sus compañeros, que respondieron con risas y pedidos de más condimentos. El presidente Precaución Razonable del Departamento de Cosas que deberían matarte carraspeó con un sonido como un cojín de aire moribundo. Debe haber alguna explicación. Tal vez usan tecnología avanzada que no detectamos. Eso pensamos, respondió Maximilian sombríamente. Enviamos nuestro mejor equipo de escaneo. Los humanos estaban completamente desprotegidos. Sin escudos, sin armaduras, solo algo llamado protector solar y una actitud positiva.
El silencio que siguió fue del tipo que sugería que la realidad misma estaba reconsiderando sus opciones de carrera. La representante hace las cosas con cuidado de la Alianza de Comportamiento Cauteloso levantó un tentáculo tímidamente. ¿Qué significa esto para el sistema de clasificación? Significa, dijo Maximilian, con una voz que cargaba el peso de quien acababa de darse cuenta de que tendría que reescribir las leyes fundamentales de evaluación de peligros, que necesitamos crear una nueva categoría, algo más allá de la clase 15, algo que reconozca a seres que convierten los entornos más letales en zonas de diversión familiar. Clase 16, sugirió Brice-Louis útilmente. Exacto. Maximilian golpeó la mesa con su apéndice principal, haciendo parpadear la pantalla holográfica. Necesitamos la clase 16. No para los mundos mortales, sino para la especie que hace que los mundos mortales se disculpen por no ser lo suficientemente peligrosos. Las implicaciones golpearon a los delegados como un tren de carga hecho de pánico concentrado. Si los humanos podían neutralizar mundos mortales de clase 15, ¿qué eran los humanos? Y más importante, ¿qué pasaría cuando se aburrieran de los mundos mortales de clase 15 y buscaran desafíos mayores? El embajador nervios de punta de la Federación perpetuamente ansiosa levantó un apéndice tembloroso. Director, ¿qué propone que hagamos? La expresión de Maximilian era la de alguien que acababa de darse cuenta de que iba a ofrecerse para el peor trabajo de la galaxia. Tendremos que estudiarlos de cerca, en persona. El grito colectivo que siguió se escuchó a 3 sistemas estelares de distancia. El capitán Bumbletueit Magnifico había comandado la nave furtiva definitivamente no sospechosa durante 12 años sin incidentes, lo que en términos militares galácticos significaba que era extremadamente competente o extremadamente afortunado, dado que su nave estaba disfrazada como una papa espacial particularmente anodina. Él se inclinaba por lo segundo. «Recuérdame por qué nos ofrecimos para esta misión», preguntó el teniente Boble, su navegante, cuya especie había evolucionado para evitar situaciones peligrosas con un sistema de alerta temprana que detectaba problemas a 17 parsecs. «No nos ofrecimos», respondió el capitán Magnifico, ajustando su kit de disfraz humano con el entusiasmo de alguien poniéndose su propio sudario funerario. «Sacamos la pajita corta. Literalmente, estaba amañada. Estoy bastante seguro de que el director Catastrophe manipuló las pajitas». Los kits de disfraz humano habían sido desarrollados por los mejores xenobiólogos galácticos trabajando sin parar durante 72 horas, consumiendo solo cafeína y pavor existencial. Los resultados eran ambiciosos. El capitán Magnifico ahora parecía lo que pasaría si alguien describiera un humano a un artista ciego por un teléfono lleno de estática. «Señor», llamó la oficial de comunicaciones Twitter Pated desde su estación. «Recibimos una transmisión del asentamiento humano en lo que llaman Paraíso Vacacional Prime. Nos invitan a algo llamado Fiesta de Barrio». «Fiesta de Barrio». La cara humana disfrazada del capitán Magnifico intentó una expresión natural, pero parecía más bien alguien resolviendo matemáticas avanzadas mientras lo atacaban abejas. «¿Qué demonios es una fiesta de barrio?». El teniente Boble consultó su manual de comportamiento humano, un documento que había llevado a 3 xenopsicólogos a beber y a uno a practicar danza interpretativa como terapia. Según esto, es una reunión social donde los humanos consumen líquidos fermentados y practican algo llamado charla trivial mientras sus crías corren sin supervisión en áreas llenas de peligros potenciales. «Eso suena exactamente a lo que los humanos harían por diversión», murmuró el capitán Magnifico. «Acepta la invitación. Necesitamos observarlos en su hábitat natural». 2 horas después, el capitán Magnifico comenzaba a entender por qué el manual había llevado a esos xenopsicólogos a beber. Estaba en lo que los humanos describían alegremente como un patio trasero en un planeta donde el césped estaba clasificado como un neurotóxico leve y las flores podían paralizar una nave de batalla rieliana con su polen. Un niño humano, aproximadamente de la altura de una rodilla humanoide estándar, corrió hacia él llevando lo que parecía un pequeño dispositivo termonuclear. «Oye, señor», gritó el niño con el volumen de una estrella colapsando. «¿Quieres ver a mi mascota?». Antes de que el capitán Magnifico pudiera formular una respuesta que no delatara su cobertura, el niño abrió el contenedor,
revelando lo que sus sistemas tácticos identificaron como una forma de vida hostil de clase 7 capaz de disolver metal con su saliva. Se llama Fluffy, anunció el niño orgulloso mientras la criatura hacía un sonido como de diamantes triturados. Le encantan las caricias en la panza. El capitán Magnifico observó horrorizado cómo el niño acariciaba a la criatura, que respondió ronroneando como un reactor de fusión defectuoso y rodando para exponer apéndices que claramente secretaban ácido. Eso es, muy bonito, logró decir el capitán Magnifico, con su voz subiendo varias octavas a pesar de los esfuerzos de sus moduladores vocales. Bobby, llamó una mujer humana desde el otro lado del patio. No molestes al señor con el señor Snuggles. Sabes que se emociona con desconocidos. El señor Snuggles eligió ese momento para demostrar su emoción disolviendo una silla de jardín cercana con lo que parecía baba ácida. El niño rió encantado. «Ups», dijo la mujer alegremente. «Traeré otra silla. Estas cosas pasan». El teniente Bob LeBlanc, que intentaba pasar desapercibido junto a la mesa de refrigerios, emitió un sonido que su kit de disfraz tradujo como un estornudo humano, pero que en realidad era el canto de apareamiento de un pato cuántico particularmente angustiado. Miraba el dispensador de bebidas, que servía un líquido brillante. «¿Qué es esto?», susurró en su comunicador. La voz de la oficial Twitter Pated crepitó con pánico apenas controlado. «Según mi análisis, es jugo de fruta. Fermentado mezclado con etanol y algo llamado colorante alimentario. Los humanos lo consumen voluntariamente, pero es levemente radiactivo. No parecen preocupados. Uno me dijo que hace la fiesta más divertida y me preguntó si quería un extra de brillo». El capitán Magnifico comenzaba a sudar dentro de su traje humano, lo cual era problemático porque su especie secretaba una sustancia que olía a goma quemada cuando estaba estresada. Un hombre humano se acercó con el paso confiado de alguien que nunca había encontrado una situación que no pudiera empeorar con puro entusiasmo. «Hola, amigo», exclamó el hombre, extendiendo la mano en lo que la base de datos cultural de Magnifico identificó como un apretón de manos, un ritual de saludo primitivo que no había evolucionado más allá de verificar armas ocultas. «No creo que nos hayamos conocido. Soy Derek Thompson. Gran fiesta, ¿verdad?». El apretón de manos de Derek casi dislocó el hombro de Magnifico, lo cual debería haber sido imposible dado que el traje estaba reforzado con estabilizadores de grado militar. «Sí, muy festivo», respondió Magnifico, intentando desesperadamente recordar cómo funcionaban las expresiones faciales humanas. «Tienes que probar el ponche famoso de Marta», continuó Derek, guiando a Magnifico hacia la bebida brillante con el entusiasmo implacable de alguien que claramente ya había probado el ponche. «Tiene un toque especial. El año pasado, Tommy Henderson tomó 3 vasos y empezó a ver colores que técnicamente no existen». «Eso suena preocupante». «Nah», rió Derek, con un sonido como una explosión controlada. «Tommy dijo que fue la experiencia más educativa de su vida. Está pensando en escribir un artículo para el Journal of Impossible Physics». El capitán Magnifico fue rescatado de la conversación por un sonido que sus sistemas tácticos identificaron como un evento geológico a pequeña escala. Los humanos, sin embargo, parecían interpretarlo como una señal. «Vaya», exclamó Derek, con los ojos brillando como supernovas en miniatura. «Parece que el volcán se está activando. Hora de la verdadera diversión». Antes de que Magnifico pudiera preguntar qué significaba verdadera diversión, los humanos comenzaron a moverse con el entusiasmo organizado típico de procedimientos de evacuación, excepto que se dirigían hacia la fuente de la perturbación geológica, no alejándose de ella. «¿A dónde van?», preguntó el teniente Boble, con su voz alcanzando frecuencias que hacían aullar a los perros cercanos. El capitán Magnifico observó con creciente horror cómo los humanos instalaban equipos recreativos alrededor de la base de un volcán cada vez más activo. «Creo», dijo lentamente, «que van a divertirse con un peligro geológico de clase 15. El informe de la misión no los había preparado para esto». Brix Louis Grundletorp estaba en su oficina mirando el informe de la misión del capitán Magnifico con la expresión de alguien a quien le acababan de decir que la gravedad había solicitado una jubilación anticipada. El documento tenía 17 páginas,
escrito en fuentes cada vez más histéricas y con notas al pie que se contradecían de manera matemáticamente imposible. «Déjame entender esto», dijo Briggs al capitán Magnifico, quien estaba sentado frente a su escritorio, aún usando partes de su kit de disfraz humano porque el proceso de remoción requería terapia. «Observaste a humanos usando un volcán activo como lo que llamaron un jacuzzi natural». «Sí, señor», respondió Magnifico, con una voz que llevaba el tono hueco de alguien que había visto cosas que violaban tratados con la realidad. «Tenían niños en la piscina de lava, señor. Niños riendo. Uno me preguntó si quería probar el jacuzzi picante». El tallo ocular principal de Briggs comenzó su familiar temblor nervioso. «Y reportaste que estaban asando comida en el volcán». «Malvaviscos, señor. Lo llamaban esemores extremos». La humana llamada Marta afirmó que el azufre añadía un sabor ahumado agradable. Me dio la receta. El teniente Bob LeBlanc, que había estado en silencio en una esquina teniendo lo que parecía una crisis filosófica silenciosa, habló de repente. «Señor, eso no es lo peor. Muéstrale los cálculos». El capitán Magnifico sacó una tableta que emitía sonidos de lamento suave, como si la tecnología misma estuviera teniendo una crisis emocional. «Hicimos los cálculos con nuestras computadoras de probabilidad más avanzadas. Señor, según todas las leyes de la física, la biología y el sentido común, los humanos deberían haber muerto en 37 segundos de exposición a ese entorno. Pero no estaban muertos», observó Briggs con la precisión cuidadosa de alguien discutiendo una bomba que podría explotar si la miras mal. «No solo no estaban muertos, señor», continuó Magnifico, «estaban prosperando activamente. Ritmo cardíaco normal, niveles de estrés más bajos que la línea base, y varios mencionaron sentirse renovados por la experiencia». Briggs se giró hacia su computadora de evaluación de amenazas universal, una máquina que había predicho con éxito cada catástrofe galáctica importante durante 3 milenios. Ingresó los datos humanos y esperó el análisis. La computadora emitió un sonido como una crisis nerviosa electrónica y mostró un mensaje que decía simplemente: «Error, error, error. No computa. Recomiendo alcohol. Error, error». «Señor», dijo el teniente Boble en voz baja. «Hay más. Más». Los tallos oculares secundarios de Briggs se unieron a la fiesta del temblor. «¿Cómo puede haber más? Los humanos están mejorando los mundos mortales, señor. No solo los sobreviven, los hacen más peligrosos, y de alguna manera, más seguros al mismo tiempo». El capitán Magnifico asintió gravemente. «Presenciamos cómo instalaban lo que llamaron medidas de seguridad en Nait Morrig. Incluían carteles que decían cosas como: peligro, diversión extrema adelante, y, cuidado, puede causar disfrute excesivo». «Eso no son medidas de seguridad», protestó Briggs, con su voz alcanzando frecuencias que hacían marchitarse a las plantas de su oficina. «Esos son anuncios». «Eso pensamos, señor», respondió el teniente Boble. «Pero funcionan». Otras especies comenzaron a visitar esos lugares. A pesar del aumento en los niveles de peligro, las tasas de víctimas disminuyeron. Briggs miró los datos con horror. Los números no solo no tenían sentido, insultaban activamente al sentido común. Agarraban al sentido común por el cuello, lo abofeteaban y lo enviaban a casa llorando a su madre. «Según nuestras observaciones», continuó Magnifico, «los humanos han creado algo que llamamos la paradoja de seguridad imposible. Cuanto más peligroso hacen algo, más seguro se vuelve. Pero solo cuando los humanos están involucrados». «Lo probamos», añadió el teniente Boble. «Enviamos una sonda para medir los niveles de letalidad del volcán tras las mejoras humanas. El nivel de peligro aumentó un 400%, pero el riesgo real para los visitantes disminuyó un 600%. «Eso es matemáticamente imposible», chilló Briggs, haciendo que su taza de café se combustionara espontáneamente en simpatía. «Sí, señor, lo sabemos. Verificamos los cálculos 17 veces. Incluso pedimos al Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cosas Lógicas que los revisara. Enviaron una carta formal de renuncia al concepto de números».
Briggs se giró para mirar por la ventana de su oficina hacia la galaxia pacífica más allá. Una galaxia que tenía sentido hace apenas unos días, antes de que los humanos decidieran asaltar personalmente los fundamentos de la realidad con lo que llamaban un buen rato. Señor, dijo Magnifico en voz baja, hay algo más. Los humanos no están contentos con solo los mundos mortales de clase 15. El silencio que siguió fue tan completo que hacía que el vacío del espacio pareciera charlatán en comparación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Briggs, aunque una parte de él realmente no quería saberlo. Hablan de planes de expansión, señor. Mencionaron algo llamado paquetes vacacionales extremos y turismo de aventura para toda la familia. Buscan activamente lugares más peligrosos para convertir en resorts. Pero no hay lugares más peligrosos, gimió Briggs. La clase 15 es el máximo. Se supone que es el máximo. Ese es el punto, señor, dijo el teniente Boble con el tono de alguien dando noticias de un diagnóstico terminal al universo mismo. Los humanos no parecen reconocer el concepto de peligro máximo. Hablan de empujar límites y llevar las cosas al siguiente nivel. Uno me preguntó, añadió Magnifico, si conocía lugares realmente desafiantes. Cuando mencioné agujeros negros, se emocionó y habló de surf gravitacional. Briggs puso lentamente la cabeza en su escritorio y comenzó a emitir un sonido entre llanto y el estertor de muerte de las matemáticas. Señor, preguntó Magnifico tentativamente, ¿qué hacemos ahora? Briggs levantó la cabeza, con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que tendría que reescribir las leyes fundamentales del universo un martes. Creamos la clase 16, dijo con el tono resignado de alguien aceptando su destino. Y luego rezamos a cualquier fuerza cósmica que aún nos hable para que los humanos nunca descubran que los agujeros negros pueden usarse para fines recreativos. A lo lejos, su dispositivo de comunicación comenzó a sonar con un mensaje del Consejo de Turismo Humano. El asunto decía, nuevas y emocionantes oportunidades de aventura en zonas de anomalías gravitacionales. Los tallos oculares restantes de Briggs se desmayaron. La Oficina Galáctica de Peligros realmente muy serios nunca había necesitado un comité para imposibilidades antes, principalmente porque las imposibilidades tenían la decencia de permanecer imposibles. Pero los humanos, al parecer, nunca recibieron ese memo. Ahora, el director Maximilian Catastrophe se encontraba frente a una sala llena de las mentes más brillantes de la galaxia, todas con la apariencia de haber sido personalmente insultadas por el concepto de causalidad. Damas, caballeros y seres de energía indeterminada, comenzó Maximilian, con una voz que cargaba el peso de alguien a punto de anunciar que el universo había renunciado a su trabajo. Estamos reunidos hoy para presenciar el nacimiento de la clase 16. El profesor Imposibilidad del Instituto de Cosas que no pueden suceder levantó un apéndice tembloroso. Director, ¿estamos absolutamente seguros de que esto es necesario? Tal vez si ignoramos a los humanos, desaparezcan. Lo intentamos, respondió Maximilian sombríamente. Interpretaron nuestro silencio como estímulo y construyeron un parque temático alrededor de una supernova. Lo llaman aventuras de explosión estelar y ofrecen descuentos para grupos. La doctora Progresión Lógica del Departamento de Eventos Secuenciales se levantó, con su compostura habitual rompiéndose como cerámica barata. Pero, señor, si creamos la clase 16, admitimos que nuestro sistema de clasificación estaba fundamentalmente defectuoso desde el principio. No estaba defectuoso, protestó Maximilian. Funcionó perfectamente durante millones de años. Era lógico, razonable y basado en principios científicos sólidos. ¿Cómo íbamos a predecir que evolucionaría una especie que considera la lógica una sugerencia leve en lugar de una ley universal? La pantalla holográfica se activó, mostrando el último informe de la División de Monitoreo Humano. El comité observó con creciente horror cómo los humanos demostraban su última innovación, algo llamado terapia de expansión de zona de confort. En la pantalla, una abuela humana llamada Gladys Buttercup tejía tranquilamente un suéter en medio de una anomalía temporal que la hacía existir en 17 periodos de tiempo simultáneamente. Mantenía charlas alegres con versiones pasadas y futuras de sí misma, ofreciendo ocasionalmente galletas caseras a paradojas temporales.
Esto es una locura, chilló el embajador expectativas razonables de la coalición de seres sensatos. Está violando las leyes fundamentales del viaje en el tiempo. Podría desgarrar el continuo espacio-tiempo. Según nuestras observaciones, reportó Briggs con el tono de alguien que había renunciado a entender su propio trabajo, está estabilizando la anomalía temporal. Su patrón de tejido parece crear una armonía cronológica. 3 físicos del Instituto del Tiempo han solicitado su receta para lo que llaman galletas de tensión temporal. La pantalla cambió para mostrar otra escena imposible. Un grupo de niños humanos jugando algo llamado escondite interdimensional en una región del espacio donde la realidad se había fracturado en versiones competidoras de sí misma. Los niños aparecían y desaparecían alegremente en dimensiones alternativas, comparando notas sobre qué versiones de su universo tenían los mejores snacks. En esta dimensión, la pizza tiene 17 ingredientes, gritó un niño emocionado. Pero en esa, la gravedad funciona al revés, lo que hace que comer sopa sea realmente interesante. El miembro del comité sigue estrictamente las reglas del Departamento de Procedimientos Adecuados. Emitía sonidos que sugerían que su cordura estaba solicitando el divorcio de su cerebro. ¿Cómo no están siendo borrados de la existencia? Los viajes interdimensionales sin certificación deberían resultar en cancelación existencial inmediata. Ahí es donde se pone realmente preocupante, intervino el teniente Boble desde su posición cerca del botón de pánico. Los humanos no solo sobreviven condiciones imposibles, las hacen mejores para todos. Esa zona de fractura interdimensional solía ser un peligro de realidad de clase 14. Ahora se ha convertido en el destino vacacional familiar más popular de la galaxia. ¿Qué? El grito colectivo del comité creó un pequeño terremoto en el planeta de abajo. Los juegos de los niños están sanando las grietas dimensionales, explicó Briggs, con una voz que adoptaba la calidad hueca de alguien que había visto a las matemáticas llorar. Sus risas crean resonancias armónicas que estabilizan las fluctuaciones cuánticas. El Departamento de Física Imposible ha preguntado si podemos embotellar sus risitas para investigación. El director Maximilian se hundió en su silla con la postura derrotada de alguien que acababa de aprender que su trabajo de vida había sido invalidado por seres que consideraban las paradojas existenciales una forma de actividad recreativa. Pero eso no es lo peor, dijo en voz baja. La sala quedó tan silenciosa que varios delegados se preguntaron si habían entrado accidentalmente en una dimensión donde el sonido nunca se inventó. Lo peor, continuó Maximilian, es que los humanos están enseñando a otras especies a hacer esto. Han establecido algo llamado universidades de aventura, donde instruyen a otros seres en lo que llaman técnicas de relajación extrema. La pantalla holográfica mostró una clase donde una instructora humana llamada profesora Betty Dangerfield enseñaba a una clase mixta de varias especies alienígenas a meditar mientras caían libremente por el horizonte de eventos de un agujero negro. Recuerden, clase, gritó alegremente la profesora Dangerfield mientras la realidad se estiraba como un chicle cósmico. La clave para una meditación gravitacional exitosa es aceptar que la física es más una guía que una regla. ¿Sienten esa espaguetificación? Es solo el abrazo cósmico del universo. Un estudiante centurano levantó un tentáculo. Profesora, estoy experimentando dilatación temporal y mi conciencia se extiende por múltiples dimensiones. Excelente, respondió la profesora, entusiasmada. Eso significa que realmente lo estás entendiendo. Mañana trabajaremos en surf cuántico. El miembro del comité sigue protocolos de seguridad emitió un sonido como un globo desinflándose teniendo una crisis existencial. Esto es una locura. Están creando una industria basada en convertir escenarios de supervivencia imposibles en actividades recreativas. Se pone peor, añadió el capitán Magnifico útilmente. Han comenzado a franquiciar. Ahora hay 17 centros de aventura Humans AREUS en toda la galaxia, ofreciendo lo que llaman seguro de imposibilidad, una garantía de que, sin importar cuán peligrosa sea la actividad, los participantes se divertirán y aprenderán algo sobre sí mismos. ¿Y las reclamaciones de seguros? Preguntó la representante cautelosamente optimista del Departamento de Expectativas Razonables. 0, respondió Briggs rotundamente. No solo no hay víctimas,
sino que los participantes reportan consistentemente una mejor salud mental, mayor satisfacción con la vida y lo que varias especies describen como una renovada apreciación por la absurdidad de la existencia. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de varios miembros del comité cuestionando silenciosamente sus elecciones de vida y al menos un delegado buscando en su dispositivo personal carreras que no involucraran humanos. El director Maximilian se levantó lentamente, con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que resonaría en los anales de la historia galáctica como brillante o completamente loca. Damas, caballeros y seres de energía, anunció, declaro oficialmente establecida la clasificación nivel 16. Especies que hacen que la realidad cuestione sus elecciones de vida. El universo contuvo la respiración, esperando a ver qué pasaría después. Lo que pasó fue que los humanos abrieron su primer parque temático de agujeros negros y enviaron invitaciones a todas las especies civilizadas de la galaxia. Las tarjetas estaban impresas en un papel que existía simultáneamente en 4 dimensiones y olía ligeramente a algodón de azúcar y crisis existencial. El Consorcio Galáctico de Seguros de Expectativas Razonables había existido por más de 2000 años sin una sola reclamación que los obligara a cuestionar la naturaleza básica de la realidad. Su lema era primas predecibles para problemas predecibles, y su sede estaba diseñada para irradiar la confiabilidad aburrida que hacía llorar de alegría a los actuarios. Eso fue antes de que los humanos inventaran el turismo de imposibilidad. El presidente Suposiciones perfectamente razonables estaba sentado en su silla ergonómicamente sensata, mirando una pila de reclamaciones que había causado que 3 de sus ajustadores senior se jubilaran anticipadamente y uno se convirtiera a una religión que adoraba el caos como la única respuesta lógica a un universo ilógico. Explícamelo otra vez, dijo al investigador evidencia bien documentada. Como una familia de rielianos sobrevivió a unas vacaciones en el vacío gritante del terror infinito y regresó pidiendo un reembolso porque no fue lo suficientemente aterrador. La investigadora consultó sus archivos con la expresión cansada de alguien obligado a documentar lo imposible a diario. Según su queja, señor, los humanos instalaron lo que llamaron estaciones de confort en el vacío. Aparentemente, el pavor existencial se redujo significativamente por la disponibilidad de chocolate caliente y carteles motivacionales. ¿Carteles motivacionales?, repitió lentamente el presidente Suposiciones, en el vacío gritante del terror infinito. Sí, señor. La familia rieliana estaba particularmente molesta por uno que decía, sigue adelante, con una imagen de un gatito colgando de una rama que existía en espacio negativo. El presidente Suposiciones emitió un sonido como un archivador teniendo una crisis nerviosa. ¿Y la pareja sefirana que afirmó que su luna de miel en las espirales mortales de la destrucción romántica fue demasiado romántica? Exigen compensación porque los humanos instalaron iluminación ambiental que hacía que la desesperación aplastante se sintiera acogedora e íntima. La esposa lo describió como exactamente igual a esas horribles comedias románticas, pero con más horror existencial y mejores snacks. El dispositivo de comunicación en el escritorio del presidente comenzó a sonar como si el universo estuviera presentando una queja formal. Lo contestó con el entusiasmo resignado de alguien esperando más malas noticias. Seguros galácticos, suposiciones razonables al habla. Presidente, la voz era del director Maximilian Catastrophe, con el pánico reservado para anunciar que las matemáticas habían renunciado. Tenemos una situación. ¿Qué tipo de situación?, preguntó Suposiciones, aunque una parte de él realmente no quería saberlo. Los humanos han inspirado un comportamiento imitador en toda la galaxia. Todas las especies intentan copiar sus técnicas de ocio extremo. Los resultados son catastróficos. El presidente Suposiciones sintió un escalofrío en su sistema digestivo principal. Define catastrófico. La Alianza de Especies Cautelosas intentó crear su propio resort de aventura en un planeta clase 3 levemente incómodo. Instalaron equipos de seguridad tan avanzados que alcanzaron la conciencia y presentaron una queja sindical por condiciones laborales. Eso no es tan malo. Ese no es lo peor, continuó el director Catastrophe. La Confederación demasiado cuidadosa intentó hacer un tobogán acuático emocionante añadiendo una curva extra.
El tobogán se emocionó tanto por ser aventurero que alcanzó la conciencia y ahora se postula para un cargo político. El presidente Suposiciones escuchó como su cordura restante hacía las maletas. Por favor, dime que no hay más. La sociedad realmente muy sensata intentó crear relajación extrema haciendo sus jardines de meditación ligeramente menos organizados. Las plantas se confundieron tanto por el concepto de caos controlado que evolucionaron pulgares oponibles y fundaron un club de filosofía. El sonido de un desastre acercándose se escuchaba por el dispositivo mientras que Catastrophe continuaba su letanía de imposibilidades. El Departamento de Recreación Razonable intentó añadir emoción leve a su picnic anual sirviendo sándwiches sin corteza. Los sándwiches alcanzaron la iluminación y ahora ofrecen servicios de coaching de vida a vegetales confundidos. El presidente Suposiciones se dio cuenta de que emitía un sonido como un globo desinflándose lleno de desesperación. De emergencia están presentando quejas por desplazamiento temporal. El presidente Suposiciones puso la cabeza en lo que pasaba por manos en su especie. ¿De cuántas reclamaciones hablamos? Señor, dijo Evidencia con el tono de alguien anunciando la muerte térmica del universo, toda especie civilizada de la galaxia ha presentado al menos una reclamación relacionada con eventos de imposibilidad inspirados por humanos. La responsabilidad total excede el Producto Interno Bruto de 17 sistemas estelares. El dispositivo crepitó de nuevo con la voz cada vez más histérica de Catastrophe. Se pone peor. Los humanos han comenzado a ofrecer servicios de consultoría. Han establecido algo llamado talleres de ajuste de realidad, donde enseñan a otras especies a pensar fuera de la caja de la existencia convencional. ¿Qué caja? Chilló Suposiciones. No había caja. La caja era la realidad misma. Aparentemente, respondió Catastrophe con el tono hueco de alguien que había visto a la lógica solicitar el divorcio. Los humanos no reconocen la existencia de cajas. Consideran todas las fronteras como oportunidades de crecimiento y todas las imposibilidades como desafíos que aún no han sido motivados adecuadamente. El presidente Suposiciones miró su pila de reclamaciones de seguros imposibles, su oficina llena de empleados cuestionando silenciosamente sus elecciones de carrera y la galaxia más allá de su ventana, donde la realidad tenía una crisis de identidad gracias a una especie particularmente entusiasta que nunca aprendió el significado de la palabra imposible. Señor, preguntó Evidencia tentativamente, ¿qué hacemos ahora? Suposiciones la miró con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que su profesión entera había sido obsoleta por seres que consideraban las leyes de la física sugerencias amistosas de una autoridad bien intencionada pero ignorable. Hacemos lo que cualquier compañía de seguros razonable haría frente al colapso total de la causalidad, dijo con la dignidad resignada de alguien aceptando la derrota cósmica. Nos declaramos en bancarrota y lo culpamos a un acto de humanidad. Fuera de su ventana, un grupo de humanos instalaba lo que parecía una montaña rusa alrededor de la sede administrativa de la galaxia. El letrero decía, montaña burocrática, donde el papeleo se encuentra con la diversión que desafía la física. El presidente Suposiciones comenzó a actualizar su currículum en silencio. Brix Louis Grundletorp estaba ante la Gran Asamblea de la Cordura Galáctica, una organización que nunca había necesitado reunirse porque la cordura se consideraba una constante confiable en el universo. La sala estaba llena de representantes de cada civilización importante, todos con la apariencia de haber sido traicionados personalmente por el concepto de pensamiento lógico. Seres compañeros, comenzó Brix, con una voz que cargaba el peso de alguien a punto de proponer algo que habría sido considerado loco hace solo 6 meses. Vengo hoy con una solución radical al problema humano. El senador estrictamente lógico del Imperio de Conclusiones Razonables levantó un apéndice escéptico. No hay solución al problema humano. Han roto todo. Las matemáticas están llorando. La física ha presentado una queja formal y el martes pasado vi a la realidad misma teniendo una crisis existencial en la esquina de mi oficina. Ese es exactamente mi punto, respondió Brix, activando una pantalla holográfica que mostraba un diagrama tan complejo que había alcanzado la conciencia y solicitaba ciudadanía en 17 dimensiones diferentes. Hemos estado enfocándonos mal. Intentamos entender a los humanos usando nuestros marcos de lógica y razón.
Porque así funciona la comprensión, protestó el embajador hace sentido perfecto de la coalición de verdades obvias. Observas, analizas, categorizas, archivas el papeleo y la realidad sigue teniendo sentido. Y sí, dijo Briggs lentamente, el problema no es que los humanos no tengan sentido, y si el problema es que intentamos darle sentido. El silencio que siguió fue tan profundo que varios delegados se preguntaron si habían entrado accidentalmente en un universo donde el sonido nunca se inventó. La doctora perfectamente racional del Instituto de Pensamiento Lógico se levantó con el movimiento inestable de alguien cuyo cosmovisión estaba haciendo volteretas hacia atrás. Estás sugiriendo que dejemos de intentar entender a los humanos. Sugiero algo mucho más radical, respondió Briggs, con la expresión de alguien que acaba de descubrir que la respuesta a la vida, el universo y todo era 43, pero nadie se había molestado en verificar las matemáticas. Sugiero que clasifiquemos oficialmente a los humanos como un fenómeno natural. El jadeo colectivo que siguió se escuchó en galaxias vecinas. Los fenómenos naturales, continuó Briggs, no necesitan tener sentido. La gravedad no tiene sentido, simplemente es. Los agujeros negros no tienen sentido, simplemente existen. La mecánica cuántica no tiene sentido, y todos hemos acordado fingir que eso es perfectamente normal. El representante exige explicaciones de la sociedad de cosas que deben tener razones, emitía sonidos como una computadora intentando dividir por cero. Pero los humanos no son un fenómeno natural. Son una especie. Tienen motivaciones y procesos de pensamiento. ¿Los tienen? Preguntó Briggs en voz baja. Alguno de nuestros estudios ha revelado motivaciones comprensibles. Hemos descubierto procesos de pensamiento que no hagan que nuestros psicólogos necesiten terapia. Los delegados comenzaron a revisar sus informes con la energía desesperada de estudiantes que descubren que estudiaron para el examen equivocado toda su carrera académica. Según nuestro departamento de xenoantropología, continuó el senador lógico débilmente, los patrones de comportamiento humano parecen basarse en algo que llaman, parecía una buena idea en ese momento. ¿Cómo es esto posible? Es el efecto humano, gimió Catástrofe. Su enfoque hacia situaciones imposibles es aparentemente contagioso. Otras especies están desarrollando lo que nuestros xenopsicólogos llaman síndrome humano adquirido, la creencia de que la realidad es negociable y la física es más una sugerencia que una ley. Las implicaciones golpearon al presidente suposiciones como un tren de carga hecho de puro horror burocrático. Si otras especies intentaban imitar a los humanos sin su aparente inmunidad a las consecuencias de desafiar la realidad, los resultados serían: Señor, dijo la investigadora Evidencia en voz baja, recibimos informes de reclamaciones de seguros de toda la galaxia. La Federación perpetuamente ansiosa intentó crear una experiencia levemente estimulante sirviéndote un grado más caliente de lo usual. Él te alcanzó la conciencia cósmica y ahora ofrece sesiones de terapia para seres con traumas relacionados con la temperatura. La alianza siempre preparada intentó añadir espontaneidad a sus simulacros de preparación para desastres realizándolos los martes en lugar de los lunes. Continuó. El concepto de programación no programada causó una paradoja temporal que resultó en que el próximo martes ocurriera antes del último miércoles, y ahora sus suministros. Nuestra división de psicología, añadió el embajador hace sentido perfecto, concluyó que los procesos de toma de decisiones humanas operan bajo principios que contradicen directamente las leyes fundamentales del pensamiento racional. Y nuestros expertos en sociología, admitió renuentemente el representante exige explicaciones, presentaron un informe que dice que la sociedad humana funciona según reglas que no existen, gobernada por una lógica que no es lógica, para propósitos que cambian según a quien le preguntes y qué día de la semana es. Briggs asintió con la satisfacción de alguien que acaba de probar que 2 más 2 es igual a naranja y que, de alguna manera, era la respuesta correcta. Exacto. Hemos intentado analizar a los humanos como si fueran una especie racional operando dentro de los parámetros normales de la realidad. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si son simplemente una fuerza de la naturaleza, como erupciones solares, anomalías temporales o la tendencia de documentos importantes a desaparecer justo cuando los necesitas?
El concepto flotó en el aire como una bomba de tiempo filosófica esperando explotar las preconcepciones de todos. Pero si los clasificamos como un fenómeno natural, dijo la doctora racional lentamente, significa que no podemos predecirlos, controlarlos ni entenderlos adecuadamente. ¿Podemos hacer alguna de esas cosas ahora?, preguntó Briggs punzantemente. La respuesta era tan obvia que varios delegados se sintieron avergonzados por no haberlo notado antes. Además, continuó Briggs, si dejamos de intentar entender a los humanos y los aceptamos como una fuerza de la naturaleza impredecible pero generalmente benévola, podemos enfocarnos en adaptarnos a sus efectos en lugar de prevenirlos. Adaptación, musitó el senador lógico, con un tono de alguien que acababa de descubrir que la respuesta estaba escrita en el tejado todo el tiempo. ¿Cómo nos adaptamos a los patrones climáticos? Exacto. No intentamos entender por qué existen las tormentas, desarrollamos mejores paraguas. No cuestionamos las motivaciones de los terremotos, construimos estructuras que resisten las sacudidas. El representante exige explicaciones. Comenzaba a aparecer alguien que acababa de darse cuenta de que la pregunta que había estado haciendo toda su carrera era la equivocada. Entonces, en lugar de preguntar por qué los humanos convierten mundos mortales en resorts vacacionales, aceptamos que lo hacen y planificamos en consecuencia. Precisamente, respondió Briggs. Establecemos la doctrina de la aceptación incomprensible. Los humanos harán cosas imposibles que, de alguna manera, resultan en lo mejor. No podemos predecir qué harán. No podemos entender por qué lo hacen. Pero podemos observar que sus actividades generalmente resultan en resultados positivos para todos los involucrados. La gran asamblea quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. Era el tipo de silencio que sugería que miles de años de tradición filosófica estaban haciendo las maletas y mudándose a un universo donde la lógica aún significaba algo. Esta es la solución más brillante de la historia galáctica, dijo finalmente la doctora racional. O todos hemos perdido la cabeza colectivamente. Respondió Briggs con una sonrisa que sugería que finalmente había encontrado paz con la absurdidad fundamental de la existencia. Dado que tratamos con humanos, esas dos opciones no son mutuamente exclusivas. El embajador hace sentido perfecto levantó un tentáculo con el gesto vacilante de alguien a punto de hacer una pregunta que no estaba seguro de querer respondida. Entonces, ¿cómo llamamos a esta nueva clasificación? ¿Cómo designamos oficialmente a los humanos? Briggs miró a los representantes de la civilización galáctica, seres que habían pasado meses intentando encajar el comportamiento humano en el molde racional del análisis y se dieron cuenta de que a veces lo más lógico era abandonar la lógica por completo. Los clasificamos como generadores de caos benéfico clase 16, anunció. Impredecibles, incomprensibles e imposibles de manejar, pero estadísticamente propensos a mejorar cualquier situación que encuentren mediante métodos que nunca tendrán sentido para nadie, ni siquiera para ellos mismos. La votación fue unánime, en parte porque era la única solución que no requería que nadie entendiera qué estaba pasando, y en parte porque la alternativa era seguir fingiendo que la realidad no había sido alterada fundamentalmente por una especie que consideraba las paradojas existenciales una forma de actividad recreativa. La doctrina de la aceptación incomprensible fue adoptada oficialmente 17 minutos después, convirtiéndose en la decisión legislativa más rápida en la historia galáctica. Fuera de la sala de la asamblea, un grupo de humanos había construido lo que parecía un monumento a la reunión, compuesto enteramente por signos de interrogación dispuestos en patrones que, de alguna manera, decían gracias en 17 idiomas diferentes mientras existían en una superposición cuántica de celebración y confusión. 6 meses después de la adopción de la doctrina de la aceptación incomprensible, Briggs Louis Grundletorp estaba en su oficina rediseñada, que ahora tenía una ventana que miraba a 3 dimensiones simultáneamente y una máquina de café que servía bebidas de universos paralelos donde la cafeína había evolucionado de manera diferente. Su título había cambiado de coordinador senior de evaluación de amenazas a especialista jefe en imposibilidades relacionadas con humanos, un puesto que venía con pago por riesgo, sesiones de terapia ilimitadas y un sentido del humor proporcionado por la empresa porque el original había sufrido un colapso completo durante el periodo de transición. Señor, anunció su nueva asistente, aceptación desconcertada,
recién graduada de la universidad, de cosas que no tienen sentido pero suceden de todos modos. El informe mensual de actividades humanas está listo para su revisión. Briggs aceptó el documento con la resignación casual de alguien que había aprendido a esperar lo imposible a diario. El informe estaba escrito en fuentes que cambiaban de color según el estado emocional del lector y contenía notas al pie que existían en 17 dimensiones porque, aparentemente, los humanos habían inventado documentación multidimensional solo para hacer el archivo más interesante. Veamos qué han estado haciendo este mes, dijo, abriendo la primera página, que inmediatamente comenzó a reproducir música de ascensor compuesta por físicos cuánticos discutiendo filosofía. Los humanos han establecido su primera universidad comunitaria interdimensional, reportó aceptación desconcertada con el tono práctico de alguien que había aprendido a aceptar que el martes podía ocurrir los jueves si los humanos lo consideraban más conveniente. Ofrecen cursos en imposibilidad aplicada, resolución avanzada de paradojas y algo llamado realidad remedial para principiantes. ¿Cómo está la matrícula?, preguntó Briggs, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Completamente reservada para los próximos 4 semestres. La lista de espera incluye representantes de todas las civilizaciones principales, 3 civilizaciones menores y al menos 17 especies que técnicamente no existen aún, pero esperan hacerlo para cuando comiencen las clases. Briggs pasó a la siguiente página, que contenía un informe sobre lo que los humanos llamaban servicios de ajuste de probabilidad. Según la documentación, los humanos habían descubierto que ciertas imposibilidades estadísticas podían resolverse mediante lo que llamaban optimismo agresivo y negarse a reconocer que algo no puede suceder hasta después de que ya ha sucedido. El consorcio perpetuamente desafortunado contrató consultores humanos para ayudar con su problema de mala suerte crónica. Continuó aceptación desconcertada. La solución humana fue redefinir la mala suerte como oportunidades para construir carácter y los fracasos catastróficos como experiencias de aprendizaje con estilo dramático. Funcionó. Los últimos 17 desastres del consorcio han resultado en resultados positivos inesperados. La explosión de su nave espacial llevó al descubrimiento de una nueva forma de viaje más rápido que la luz. Su incidente diplomático con la especie guerrera de agresión permanente resultó en el primer programa de manejo de ira exitoso de la galaxia, enseñado a través de danza interpretativa. Briggs había aprendido a no cuestionar estas cosas demasiado profundamente. El efecto humano, como se le conocía, parecía operar bajo principios simultáneamente ridículos y sorprendentemente efectivos. Era como ver a alguien resolver ecuaciones matemáticas complejas cantando melodías de musicales a los números hasta que aceptaban cooperar. ¿Y el parque temático de agujeros negros?, preguntó, aunque una parte de él no estaba segura de querer saberlo. Un éxito masivo, respondió aceptación desconcertada, consultando sus notas con la eficiencia tranquila de alguien que había aprendido a documentar imposibilidades sin cuestionarlas. 0 accidentes, tasas de víctimas negativas, y de alguna manera, el agujero negro ha comenzado a generar más energía de la que consume. El consorcio de física exige una explicación, pero los humanos solo dicen cosas como pensamiento positivo y el poder de la amistad. Tasas de víctimas negativas. Aparentemente, visitar el parque temático es tan terapéuticamente beneficioso que varios visitantes se han recuperado de lesiones sufridas antes de su visita. La asociación médica lo llama curación retroactiva mediante imposibilidad recreativa y está intentando replicarlo. Briggs pasó a la sección final del informe, titulada Implicaciones filosóficas y consecuencias cósmicas. Esta siempre era la sección que lo hacía cuestionar si seguía operando en el mismo universo en el que nació. El Departamento de Constantes Universales reporta que varios principios fundamentales de la realidad han presentado solicitudes formales de revisión. Leyó aceptación desconcertada en voz alta. La velocidad de la luz ha pedido pago por horas extras debido a ser superada regularmente por humanos que llegaban tarde a la cena. La ley de conservación de energía ha presentado una queja sobre humanos que generan más energía de la que consumen a través de lo que llaman entusiasmo. Y la ley de la gravedad aún intenta entender cómo los humanos logran caer hacia arriba cuando se sienten optimistas sobre la vida. El Departamento de Matemáticas ha renunciado oficialmente a explicarlo y ha establecido un nuevo campo llamado matemática humana,
que opera bajo principios que cambian según el estado de ánimo de la persona que hace los cálculos. Briggs cerró el informe y se recostó en su silla, diseñada por humanos, y por lo tanto, existente en un estado de imposibilidad cómoda que de alguna manera tenía perfecto sentido a pesar de violar varias leyes de la ingeniería. Hace 6 meses, había sido un ser racional viviendo en un universo racional gobernado por leyes racionales. Ahora era un especialista en imposibilidades, trabajando para una organización que había aprendido a tratar el colapso de la causalidad como un asunto administrativo rutinario en una galaxia donde la especie más peligrosa se había convertido en la más beneficiosa simplemente por negarse a reconocer que peligro y beneficio eran conceptos mutuamente excluyentes. Señor, dijo Aceptación desconcertada, consultando su calendario con la atención cuidadosa de alguien que había aprendido que el tiempo era negociable cuando los humanos estaban involucrados. Tiene una reunión con el embajador humano en 20 minutos. Quiere discutir su propuesta para establecer un departamento galáctico de diversión para asegurar que todas las civilizaciones cumplan con los requisitos mínimos de felicidad. ¿Requisitos mínimos de felicidad?, repitió Briggs lentamente, saboreando las palabras como alguien intentando identificar un sabor que no debería existir. Sí, señor. Aparentemente, los humanos han determinado que la mayoría de las civilizaciones galácticas operan a niveles de alegría subóptimos y requieren intervención. Han desarrollado algo llamado protocolos de diversión obligatoria y procedimientos de celebración compulsiva. Briggs miró por su ventana multidimensional hacia la galaxia más allá, donde la realidad había aprendido a acomodar a seres que consideraban las cosas imposibles una diversión agradable y las paradojas una forma de entretenimiento. Era una galaxia donde los mundos mortales se habían convertido en destinos vacacionales familiares, donde los agujeros negros servían como instalaciones recreativas y donde la clasificación más peligrosa del universo se había creado no para un arma o una catástrofe, sino para una especie que mejoraba todo simplemente por existir de maneras que nadie podía entender. Programa la reunión, dijo finalmente, con una voz que cargaba la satisfacción resignada de alguien que había aprendido que, a veces, la mejor manera de lidiar con lo imposible era dejar de intentar hacer lo posible y simplemente disfrutar del viaje. Y desconcertada. Sí, señor. Asegúrate de que haya mucho café. Del universo donde la cafeína alcanzó la iluminación. La mezcla filosófica o la variedad que cuestiona existencialmente. Sorpréndeme. Fuera de su ventana, un grupo de niños humanos enseñaba a una nebulosa a jugar al salto de cuerda. Y, de alguna manera, imposiblemente, brillantemente, funcionaba. El universo había aprendido a dejar de preguntar por qué y empezar a preguntar por qué no. Y todo era infinitamente más interesante por eso.